El ex asambleísta ecuatoriano Roberto Cuero tildó de irresponsable y no descartó una acción penal contra Cristian Zurita, designado sustituto del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado a tiros el pasado 9 de agosto en Quito. Cuero, en una rueda de prensa, rechazó la insinuación de Zurita para vincularlo junto a otros 4 asambleístas en el caso del asesinato de Villavicencio, quien el 13 de abril presentó una demanda contra ellos por presuntamente planear un ataque contra su vida con sicarios. Zurita aseguró que los 5 ex legisladores, incluido Cuero, habían sido nombrados por Villavicencio en su denuncia, por lo que les pidió que respondan a esa acusación. A las 0 horas del viernes 18 de agosto comienza el silencio electoral. Se trata del fin de la campaña de los candidatos y las organizaciones políticas para que los ecuatorianos puedan meditar su voto en las elecciones anticipadas del domingo 20 de agosto del presente año. En este proceso se elegirá presidente, vicepresidente y asambleístas y se decidirá sobre la extracción petrolera en el Yasuní, además de las actividades mineras en el Choco Andino. La promoción de las consultas populares por el Yasuní y el Choco Andino comenzaron el 16 días más tarde, el 29 de julio, mientras que la de los asambleístas empezó el 8 de agosto, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral. El CNE notificó a las 279.244 personas que serán miembros de la Junta Receptora de Voto el domingo 20 de agosto en las elecciones anticipadas en Ecuador y deben haber realizado la capacitación para no ser multados. En la provincia del Guayas se habilitaron 43 lugares desde el 5 de julio para que las personas realicen su capacitación, pero estando cerca de las elecciones, solamente 19 puntos permanecen en funcionamiento y 24 lugares ya no se encuentran trabajando. De las 19 instalaciones donde se siguen realizando las capacitaciones, 7 funcionarán hasta el 18 de agosto y los 11 restantes seguirán operativas hasta el 19 del mismo mes. Tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el pasado 9 de agosto, en Quito, las Fuerzas Armadas reforzarán el plan de seguridad e inteligencia para el domingo de elecciones. De hecho, es la primera vez que Ecuador irá a las urnas en estado de excepción, por lo que esta vez los militares no solo estarán encargados del transporte y custodia del material electoral, también están habilitados para actuar en conjunto con la policía para combatir a las organizaciones delictivas ante posibles amenazas. La policía realizó un mapeo para la distribución de los equipos de élite. Son 7 las provincias donde se concentra el riesgo: Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Santo Domingo y Pichincha. Un operativo de seguridad se desplegará en los recintos electorales durante los comicios anticipados del 20 de agosto. Asimismo, las autoridades del CNE, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas recomendaron a la gente que tome en cuenta varias medidas de seguridad. El general Fausto Salinas Samaniego, comandante de la policía, pidió a los votantes que no lleven mochilas o paquetes a los recintos electorales. Únicamente deben llevar la cédula para activar algunos registros. Quien lleve maletas podrá ser sometido a un registro y le quitarán tiempo al tiempo de sufragar. Juan Zapata Silva, ministro del Interior, indicó que esa es la única restricción. Para Otto Ramón Sonnenhösner Esper, la seguridad se ha convertido con el paso de los días en uno de los principales ejes de su campaña para llegar a Carondelet. En materia de seguridad, insiste que hay que controlar las cárceles para impedir que haya comunicación entre las bandas, pero hay más. Su candidatura a la presidencia de la República fue anunciada por él mismo en redes sociales el miércoles 7 de junio del presente año, a pocos días de que se cumple el plazo otorgado por el CNE de cara a las elecciones anticipadas de Ecuador del 20 de agosto. Los cadáveres de 2 hombres fueron hallados la mañana de este miércoles 16 de agosto en el sector del Puente Lucía, perteneciente al distrito Pascuales de Guayaquil. Las víctimas que fueron identificadas tenían señales de tortura y presentaban heridas de proyectil. Sus manos y pies estaban atados. Agentes del Laboratorio de Criminalística y DINASET acudieron al sitio para recoger los cuerpos y levantar otros indicios. Al mediodía de este miércoles 16 de agosto, se produjo un asesinato dentro de un local de repuestos automotrices ubicado en las calles Ayacucho,
entre Los Ríos y Tulcán, en el centro de Guayaquil. Un sujeto cubierto con gorra y una mascarilla entró al negocio y sacó rápidamente un arma de fuego y disparó a uno de los dependientes en repetidas ocasiones. El perpetrador huyó del sitio inmediatamente. Instantes después, los transeúntes que se encontraban cerca al local se aproximaron a la escena del crimen. El ataque que sufrió un padre de familia junto a su hija menor de edad en Guayaquil ha dado la vuelta al mundo, no solo por lo que ocurrió, también por la sentencia que le dispuso a alias Guatita, según el periodista Paul Tutibén, quien tendrá que cumplir con una disposición de arresto domiciliario debido a una resolución emitida por un juez de una unidad judicial de Guay. Las imágenes del disparo que sufrió el señor junto a su hija recorrieron el mundo, inclusive el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó este asalto y muy molesto tuiteó que le hierve la sangre ver estos actos. El día miércoles 16 de agosto en redes sociales se reportó un vehículo abandonado en el cual tenía en su interior 5 cilindros con fugas de gas en los exteriores de un UPC ubicado en las calles Panamá y Víctor Manuel Rendón en Guayaquil. Se puede observar las imágenes en donde se logra ver al vehículo abandonado y a la policía recabando indicios del intento de atentado. En otras publicaciones se indica que presuntamente los delincuentes, al querer huir de la zona, trataron de disparar a los cilindros con tal de atentar contra el UPC. La fiscal Fani Willis le ha dado a los 19 imputados en el condado de Fulton hasta el mediodía del 25 de agosto para entregarse para ejecutar las órdenes de captura emitidas en su contra. Pero el abogado de Mark Meadows, quien fuera el jefe de gabinete de Donald Trump, pidió a la Corte Estatal remitir su caso a una corte federal. Nada de lo que la imputación alega que hizo el señor Meadows es criminal per se. Organizar reuniones en el despacho Oval, contactar a funcionarios estatales en nombre del presidente, visitar un edificio del gobierno estatal y programar una llamada telefónica para el presidente. Terry Wheeler afirma que estas son labores habituales para un jefe de gabinete de la Casa Blanca. Por su parte, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, también acusado, cuestionó el uso de cargos por crimen organizado presentados por la fiscal Willis, quien reveló su intención de adelantar el caso contra todos los imputados al mismo tiempo. Hay muchos acusados, pero no es raro en los casos RICO. Por ejemplo, la fiscal del distrito que presentó este caso, Fani Willis, procesó previamente a varios educadores en el área de Atlanta por una conspiración para hacer trampa en los exámenes estandarizados, y esa fue una acusación RICO. Una acusación RICO de Georgia acusó a 35 diferentes individuos. La mayoría de ellos terminaron llegando a acuerdos de culpabilidad, que es algo que también podría suceder en este caso. Aún así, para el profesor Jeffrey Belling, la jurisdicción del caso evitaría futuros perdones presidenciales. Lo principal que me llama la atención sobre esta acusación es que es del estado de Georgia y por lo tanto no hay nada que el gobierno federal pueda hacer para interferir en él de la forma en que lo hace en los enjuiciamientos federales. Han sido identificadas solo 5 de las 106 personas fallecidas como resultado de los incendios en Maui. Los cuerpos están incinerados por las llamas que esporádicamente retoman poder. Gracias al apoyo de equipos caninos se encuentran los restos humanos. Una semana después, en algunos condados, los incendios no se han contenido del todo. En Kula, por ejemplo, el gobierno local reportó control de un 60%. El fuego ha causado estragos en al menos 1.150 hectáreas. Le di directo a mi apartamento y ahí estaba mi hija. La lumbre venía corriendo. Yadira Ulloa hace parte del 11% de la población hispana que reside en Hawái, un archipiélago con 1.300 millones de habitantes. Antes de la tragedia, su trabajo era limpiar casas, lugares que hoy han sido consumidos por las llamas. El aire no se detenía y luego las brasas, las casas encendidas. Las viejitas que yo les trabajaba, ellas casi no podían caminar. Quería en ese momento ir corriendo a tratar de rescatarlas, pero no se podía. El acceso a varios puntos de la isla se encuentra restringido. Autoridades habilitaron ya algunas vías en horarios limitados para el libre tránsito, pero insisten en la necesidad de darle prioridad a cuerpos de emergencia. El gobernador advirtió a supuestos inversionistas en la isla que no permitirá que se tome ventaja sobre hawaianos que perdieron todo.
Si alguien asume una conducta abusiva con las personas que están sufriendo en este momento, pueden estar seguros de que si alguien se ha aprovechado de esta tragedia, no permitiré que nadie construya, rezonifique o haga algo por el estilo. La reconstrucción será solo para nuestra gente. Por lo pronto, a Hawái sigue llegando personal especializado en búsqueda y rescate para apoyar las labores en la zona. Según anunció la Casa Blanca, el próximo lunes 21 de agosto, cerca de completarse 2 semanas desde el inicio de los incendios, el presidente Joe Biden, junto con la primera dama, harán un recorrido por el sector. Según la agencia oficial norcoreana, Kim habría decidido cruzar hacia Corea del Norte debido, citamos, a la discriminación racial dentro del ejército de Estados Unidos. El reporte de la agencia, conocida por ser un brazo de propaganda del gobierno contra Estados Unidos, indica que el soldado expresó su voluntad de buscar refugio, alegando supuesta desilusión con la sociedad estadounidense. La Casa Blanca dijo que no puede verificar los comentarios atribuidos a King. Les advertimos a todos que consideren la fuente de la información. Eso es increíblemente importante mientras escuchamos el informe. La portavoz del presidente Biden aseguró que nada ha cambiado en torno al caso. Seguimos enfocados en su regreso seguro, como hemos estado diciendo durante las últimas semanas, y estamos trabajando a través de todos los canales disponibles para lograr ese resultado. Suecia y Naciones Unidas han intercedido por Washington, que no mantiene relaciones diplomáticas con Pyongyang, y hasta el momento aseguran que no han recibido respuestas. Según el Pentágono, el soldado debía regresar a Estados Unidos el día de su aparente fuga para enfrentar una separación administrativa del ejército por delitos menores cometidos durante su misión en Corea del Sur. En su momento también se indicó que había enfrentado sanciones disciplinarias. El Departamento de Estado ha acusado a Corea del Norte de utilizar a los detenidos estadounidenses para obtener concesiones diplomáticas, por lo que desde 2022 emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos. El presidente Joe Biden aprovechó el primer aniversario de su ley para combatir la inflación, para promover los beneficios económicos de otra ley con la que busca impulsar las energías limpias y sobre la que muchos estadounidenses desconocen sus detalles. En una locución desde la Casa Blanca dijo que la legislación creará 1,5 millones de empleos durante la próxima década. 1.200 millones de dólares para construir las primeras 2 plantas en Estados Unidos que aspiran la contaminación de dióxido de carbono en la atmósfera, utilizando productos químicos para eliminar el gas de efecto invernadero. Esta es la incipiente tecnología en la cual la administración Biden decidió invertir. Una vez eliminado el CO2, se almacena bajo tierra o se utiliza en materiales industriales como el cemento. Podemos agregarlos a nuestro arsenal de lucha contra la crisis climática y una de esas tecnologías incluye la captura directa de aire, que son esencialmente aspiradoras gigantes que pueden absorber décadas de vieja contaminación de carbono directamente del cielo. Las compañías de petróleo y gas presionaron a la Casa Blanca para invertir en esta tecnología, pero muchos científicos se muestran escépticos y los defensores del medio ambiente han criticado el enfoque. Es útil darles una excusa para no tener nunca el petróleo. Eso les da una licencia para seguir produciendo más y más petróleo y gas. El costo de la captura es muy alto y gasta mucha energía, pero las empresas detrás de esta tecnología dicen que los costos bajarán y que los procesos mejorarán en los próximos años. Si continuamos este ritmo de crecimiento exponencial cada año, creo que 1,000 millones de toneladas por año es definitivamente alcanzable. Para lograr los objetivos de Biden, los analistas dicen que el gobierno federal y los estados deben usar otras herramientas, como regulaciones más estrictas para reducir las emisiones. Al mismo tiempo, algunos expertos dicen que las nuevas tecnologías como la captura directa de aire podrían ser útiles en el futuro. Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Se trata de uno de los spots del Consejo Nacional Electoral sobre la próxima consulta popular, en la que los ecuatorianos decidirán si continúa o no la explotación petrolera en una remota zona del Parque Nacional Yasuní, localizada en el corazón de una selva que es parte de una reserva mundial de la biosfera y que alberga a pueblos indígenas.
Si esto se suspende de un momento a otro por decisión de la consulta popular, resulta que el Estado va a tener que asumir demandas de compensaciones civiles. Roberto Aspiazu es un dirigente empresarial y vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Es uno de los defensores de que se siga explotando el crudo por los beneficios que genera para la economía. 1.200 millones de dólares. Y cabe la pregunta, ¿cómo el Estado ecuatoriano va a reemplazar ese ingreso si no hay de dónde? La consulta popular se llevará a cabo luego de una larga espera tras un reciente dictamen de la Corte Constitucional ante un pedido hecho por la organización Yasunidos en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa. Esta es la primera consulta popular que nace desde la ciudadanía, que lo que busca es proteger a la naturaleza, defender los derechos humanos de los pueblos en aislamiento. El colectivo propone otras maneras de compensar lo que dejará de percibir la economía. Hemos presentado más de 10 propuestas distintas a distintos niveles. Una de ellas es el tema de justicia fiscal. Nosotros no hablamos de cobrar más impuestos. Lo que estamos diciendo es que se cobren los impuestos a los más ricos. En caso de que los ecuatorianos decidan mantener el petróleo bajo tierra, la Corte Constitucional estableció un plazo de 1 año para la ejecución. Farmacias como esta vendían a turistas, sobre todo estadounidenses, píldoras falsas que podían contener drogas sintéticas y estaban etiquetadas como oxicodona, el Percocet y el Adderall. Sí hemos visto algunas farmacias que están así y la verdad se me hace muy mala onda porque son medicamentos controlados. Se desconoce durante cuánto tiempo las farmacias ofrecieron estos productos, pero el 8 de agosto fueron clausuradas tras una inspección de la Secretaría de Marina de México. Ya era habitual que muchos, como Elisa, cruzaran la frontera para comprar medicamentos. Lo que sucede es que nos dicen que en este país no se fabrican drogas sintéticas y vemos día a día que pues eso no es verdad. Según la Secretaría de Marina, las ventas irregulares se detectaron en 23 de 55 farmacias inspeccionadas. Desafortunadamente, la gente a veces está desesperada por comprar los medicamentos controlados que van y lo compran barato, sin receta, sin control. Fue la Universidad de California, UCLA, la que primero alertó sobre la venta de medicamentos falsos en establecimientos del Caribe mexicano. UCLA es de Estados Unidos, que no mejor hace estudios de cuál es el rango de edad de las personas que lo consumen, por qué lo consumen. De acuerdo con cifras oficiales de Florida, existen 4.776 puestos vacantes de maestros al comenzar este año escolar. Pese al elevado número, resulta que es menor al comparativo del periodo anterior, 5.208 educadores. Las autoridades del estado afirman que se integrarán profesores de otras áreas y distritos para suplir esta deficiencia. Ha sido una de las principales prioridades del gobernador, la legislatura de Florida y el Departamento de Educación, reclutar maestros de alta calidad para llenar nuestras aulas. En el distrito escolar de Miami-Dade, el número 4 en toda la nación por la cantidad de estudiantes, las autoridades buscan suplir el déficit. Hemos hecho todo lo posible para tratar de asegurarnos que tener un maestro en cada aula para empezar las clases. Nos faltan 300 maestros todavía. Estamos en el proceso de seguir trayendo personas, pero en cada aula va a haber un maestro para el primer día de clases. Es decir, se distribuirán profesores asignados a otras actividades para impartir clases donde haga falta. A largo plazo, el distrito de Miami-Dade prevé preparar a futuros maestros en más de 50 escuelas secundarias del sur de Florida. Vamos a tener academias para que los estudiantes aprendan acerca de educación, tal vez convertirse en maestros. Una decisión reaviva el debate sobre el acceso a la píldora abortiva mifepristona en Estados Unidos. Este miércoles, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito prohibió las prescripciones médicas remotas y envíos por correspondencia, pero no ordenó que se retire del mercado, así que permanecerá disponible mientras continúa el litigio. Demandantes alegan que la FDA utilizó un proceso inadecuado al aprobar la mifepristona hace más de 20 años.
El periodista y escritor estadounidense Benjamin Norton, del sitio web The Grayson, adquirió la nacionalidad nicaragüense este lunes, por decisión del director general de Migración y Extranjería, Juan Rivas Benítez. Esta autoridad resuelve otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano Benjamin Daniel Norton, originario de los Estados Unidos de América. El ciudadano Benjamin Norton gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden. En Nicaragua hay críticas por la nacionalización de Benjamin Norton, porque desde el estallido social de 2018 ha apoyado abiertamente al gobierno de Daniel Ortega y ha calificado las protestas sociales como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Benjamin Norton es la antítesis de lo que es el periodismo independiente en Nicaragua. Tengo ciertas dudas de llamarlo periodista porque, a mi criterio personal, lo que hace es un trabajo de propaganda. Las críticas hacia esta decisión del gobierno se dan también porque más de 300 nicaragüenses han sido declarados apátridas en lo que va del año. Nos ha despojado a 317 nicaragüenses, legítimamente nicaragüenses, por causas políticas. La nacionalización de extranjeros ha sido cuestionada por organismos de la sociedad civil. Además de Benjamin Norton, también han sido naturalizados nicaragüenses los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez, ambos prófugos de la justicia. En San Blas, un barrio popular situado en la parroquia caraqueña de Petare, la organización sin fines de lucro Uniendo Voluntades trabaja sin descanso para dar un rostro a su comunidad. Teníamos que empezar a vivir en dignidad y quitarnos esa frase que como el barrio es el barrio, todo tiene que ser caótico. Eso va a cambiar y empezamos quitando el primer vertedero de basura en la esquina de la casa de mi mamá y así es que empieza el poder de la escoba. Los integrantes manifiestan que en el programa participan personas de todas las edades. Mira, que si nosotros cada uno limpiamos nuestro entorno, activamos el poder de la escoba en todos nuestros perímetros, tenemos una ciudad de verdad como la merecemos, limpia. Soy vecina de la comunidad de San Blas y el poder de la escoba nace a través de querer unir a la comunidad. ¿De qué manera? Limpiando nuestras calles, limpiando nuestros espacios deportivos, incluso es la manera de unir a las personas como mejores seres humanos. Luego de ver el resultado se dieron cuenta que faltaba algo de color y arte en el barrio y de esa manera a través de decenas de murales le han dado otro aspecto al lugar. Y como el arte siempre ha sido como bien elitista, decidimos que el arte iba a venir al barrio y ahora tenemos arte, no solamente de muralismo, tenemos una exposición. Así relatan que se ha ido generando una cultura de enamorarse del barrio. Lograron que la gente se contagiara con la certeza de que vivir en una barriada no significa vivir en la inmundicia, en la delincuencia, en la resignación. Viernes llega a las carteleras de todo el mundo un nuevo superhéroe y esta vez latino. El actor de ascendencia hispana Cholo madridueña protagoniza Blue Beetle, una película que muestra las aventuras de Jaime Reyes, un joven recién graduado de la universidad que regresa a casa y se encuentra con una reliquia de biotecnología alienígena que le confiere poderes impredecibles. Blue Beetle marca la primera vez que un superhéroe latino obtiene su propio filme. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por seguir El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.